Bien, buenos días. Vamos a seguir trabajando con la resistencia como capacidad motora. Si tenemos que hacer una pequeña revisión de qué hemos estado aprendiendo hasta ahora de la capacidad motora, lo primero que tenemos que recalcar es que, ¿qué es la resistencia? ¿Qué es la capacidad de resistir a la fatiga y de recuperarse rápido? Hemos venido estudiando y aprendiendo a partir hasta ahora la base teórica que permite entender la resistencia. Ahora sabemos que el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos y los metabolismos celulares son los que tienen que adaptarse para que el organismo tolere mejor la fatiga y se recupere rápido de trabajos de entrenamiento. Lo que vamos a estudiar ahora tiene que ver con cómo se entrena cada una de las formas y tipos de resistencia. Lo tienen en el apunte, posiblemente estén siguiendo esta clase, así que con el apunte, así que voy a tratar de explicar el apunte. Entramos en un momento en donde la parte práctica va a tener que ser intelectual, ¿no? Porque es la parte en la que entendemos cómo la teoría del entrenamiento entrena, primero analiza cada una de las formas y tipos de resistencia, y después, eso serían sus características. Luego, ¿para qué la entrenamos? Que serían sus finalidades. ¿Qué significa esa finalidad a nivel biológico? Es lo otro. Y cómo hace el entrenamiento para desarrollar esa forma y tipo de resistencia de acuerdo al lugar en donde se encuentra. El segundo repaso va a ser saber que obviamente son dos formas que tiene la resistencia de base y la resistencia específica. La resistencia de base, que es, yo siempre para entenderla digo que es como el cimiento de una casa, y la resistencia específica es la casa. O sea que eso ya los lleva a pensar ustedes, en dónde se entrena cada una, dentro de un proceso de entrenamiento que aquí lo tienen graficado. El proceso de entrenamiento tiene prácticamente tres momentos. El objetivo de formar orgánicamente a un individuo para que rinda está pensado a partir de lo que llamamos la forma deportiva. Matveyev dice que el entrenamiento se periodiza porque la forma deportiva solo se puede lograr una vez y luego se pierde, o sea que es el estado de disposición óptima de un deportista, y dice también que esa estructura de organización requiere de que se cambie continuamente la estructura de la carga, y que por eso se periodiza. Y que dice que lograr esa forma deportiva implica un gran periodo de preparación que se divide en general y en especial, en general y en específico, y que tiene que ver con el desarrollo biológico de cada una de las áreas. Por eso es que si la resistencia específica es la casa, el lugar en el que quiero habitar, que es la que elijo la ventana, el techo, la orientación, el terreno, la base, el cimiento, se hace en el periodo de preparación general. El fin es la casa. La forma deportiva es terminarla y después veré qué color la pinto, periodo competitivo. Pero en la preparación, la que va a soportar la casa, es el cimiento. Y esas son las resistencias de base. Por eso que las resistencias de base, que tiene tres tipos, base 1, base 2 y base 3, son las que se entrenan en el periodo de preparación general, previo a la resistencia específica. Pero claro, cada una de ellas tiene características que va a hacer que se entrene en diferente lugar. Por ejemplo, la de base 1, aquí, no solo se entrena en el periodo de preparación general, sino porque es distinta a la modalidad deportiva, no solamente eso, sino porque es la base de todas las otras resistencias, la resistencia de base 1. La 3, a pesar de que no sigue el orden jerárquico, es la acíclica. O sea que luego de lograr una mejora general a nivel de la redistribución del flujo sanguíneo, el retorno venoso, la mejora del órgano corazón y órgano pulmón, para que cumplan sus funciones de manera general primero, por eso está en el periodo de preparación general y por eso es multilateral. Luego requiere esa preparación que el corazón, que los vasos, que todo el sistema aprenda a trabajar de manera cíclica, o sea, sin que la estructura de la carga sea la misma. Y eso va a ser la resistencia de base 3 y sigue siendo general. Ahora, cuando entramos en el periodo de preparación especial, ya viene la resistencia de base 2. Insisto, no respeta la cronología. ¿Por qué? Y porque es la propia, según la teoría que han estudiado, la resistencia de base 2 es la propia de la modalidad deportiva. Vamos a suponer que este chango es un corredor. Bueno, la resistencia de base 1 se podría entrenar en la bicicleta, la 3 se podría entrenar con trabajos acíclicos de algún deporte, el fútbol, el básquet, el vóley, el hockey, el boxeo, a nivel acíclico, pero la resistencia de base 2 se va a tener que desarrollar con carrera si él es un corredor, con natación si él fuera un nadador. O sea que
La resistencia del fin es la que determina la resistencia de base 2, la tarea motora. Y por último, se va a especificar el tiempo de la competencia o del fin pensado por un entrenador con la resistencia específica, que es lo último que se entrena. Y obviamente también se lo hace en el periodo de preparación especial. Ahí se logra la forma deportiva y empieza el competitivo, donde se mantiene lo logrado. Esta es la forma en la que las formas y tipos de resistencia se distribuyen dentro de un proceso. Vamos a empezar por la primera de ellas, por la resistencia de base 1. Como les dije, casi está el apunte en su pizarrón, porque lo tengo que ir explicando de a uno. Lo primero que se estudia para aprender a entrenar la resistencia de base 1, lo primero es la característica. O sea, ¿qué características tiene este tipo de resistencia? Algo lógico básico, que ya lo dijimos, es básica, por lo tanto, es neutral frente a la actividad. Es independiente del deporte. Vamos a explicar eso. ¿Qué significa que es básica? Significa que es la que forma la base de sustentación de las demás resistencias. ¿Qué significa que es neutral frente a la actividad? Es lo que acabo de decir, solo que he dicho con lenguaje técnico. Distinta al fin. Si aquí es corredor, la resistencia de base 1 se debería entrenar con otro medio. Si es nadador, con otro medio. Si es, o sea, el fin va a tener un tipo de resistencia. Bueno, la base tiene que ser distinta. ¿Bien? Perfecto. Inclusive, aunque la tarea motora sea la misma. Por ejemplo, muchos jugadores de básquet, o de fútbol, o de vóley, hacen pretemporadas con carrera, por ejemplo. ¿Por qué? Porque su deporte es acíclico y la carrera es cíclica. O sea que la tarea motora es distinta. Entonces, básica. Ahora dice, ¿en qué se basa esa resistencia de base? 1. Y ahora sí hay algo que tengo que explicar. Dice que se basa sobre todo en el aprovechamiento económico de la capacidad aeróbica existente. Todas las personas nacemos con un potencial de acción. Todas. O sea que todos tenemos resistencia, todos tenemos fuerza, todos tenemos todas las capacidades. Porque es una condición motora de tipo andrógeno. Ahora bien, ese nivel de capacidades, cuando se trata de resistencia, se podría medir con este gráfico que dibujé aquí a propósito. Vamos a suponer que es como un estanque, un tanque, en donde tengo un potencial, o sea, una posibilidad de desarrollar todos estos niveles de intensidad. Una intensidad baja, que en entrenamiento se mide entre 120 y 130 de frecuencia cardíaca. No olviden que el corazón late entre 50 y 70 latidos en reposo, o sea, en este momento cuando estamos escuchando la clase. Pero eso es la vida. Cuando empiezo a trotar, a caminar o a hacer una clase de entrenamiento, ya la intensidad baja implica 130 en entrenamiento, 120, 130. Después sigue subiendo, 140, 150, 160. ¿Bien? Niveles de intensidad. Lo más bajo en entrenamiento a lo más alto de, miren esto, la capacidad aeróbica. Capacidad aeróbica. Es muy importante eso, porque la capacidad aeróbica es la que utiliza el sistema oxidativo. Y la capacidad es lo máximo que se puede aprovechar de esa capacidad aeróbica. ¿Cuál es lo máximo que puede tener una capacidad aeróbica? 160 latidos de frecuencia cardíaca. Eso es lo máximo que se puede aprovechar. De ahí para arriba, 165 latidos ya es anaeróbico. ¿Qué sería un aprovechamiento económico de la capacidad? Es simple, es trabajar en la parte más baja. Es aprovechar lo económico que es para mi alumno. Algunos es 120, otros es 130. Es poco probable que el aprovechamiento económico sea 140 de inicio. Se entrena, puede llegar a 140. De hecho hay un método, pero lo más común de donde se parte a entrenar a un alumno es en 120. Entonces, la resistencia de base 1 no trabaja en intensidades aeróbicas altas, o sea, no trabaja al inicio en 140, 150, 160. 140, ya lo vamos a seguir aprendiendo, es el objetivo más alto que tengo en la primera etapa, o sea, en la resistencia de base 1. 140. Pero hay que empezar con un aprovechamiento económico, o sea, con un aprovechamiento de que cueste menos. La resistencia de base 1 es entrenar la resistencia que menos le cuesta al alumno. Resistencia base 1. ¿Qué le ocurre al metabolismo aquí?
No olviden que acabamos de estudiar en la clase anterior los umbrales aeróbicos y anaeróbicos. Se podría decir que en 160 está el umbral aeróbico, de ahí para arriba todo es anaeróbico. Aquí dice que la resistencia de base 1 como característica se encuentra en una situación estable del metabolismo aeróbico. Y esto es una lógica, ¿no? Si estoy con el aprovechamiento económico de la capacidad, quiere decir que estoy estable en el metabolismo, con velocidades subcríticas, o sea, muy por debajo de la crítica. ¿Dónde está la velocidad cíclica aquí? 160, 150, no estoy ahí. ¿Eh? Estoy en el ámbito del umbral aeróbico y en la parte inferior del cambio energético. O sea que estoy en el ámbito del umbral aeróbico, estoy por acá, estoy muy bajo, muy bajo. Velocidades subcríticas. En realidad dice lo mismo que aquí, solo que lo dice fisiológicamente. Entonces, características, es básica, es neutral frente a la actividad, implica un aprovechamiento económico de la capacidad, poniéndola en papeles sería 120, 130 de frecuencia, lo cual implica una velocidad subcrítica, o sea, lejos del umbral. ¿Bien? En la parte inferior del cambio energético, aeróbico-anaeróbico, que se daría entre 160 y 165. Y aquí estamos en 120, 130. Cuando eso le pasa al organismo, no olviden que somos un sistema, pero cuando eso le pasa al organismo, o sea, cuando mi organismo está económico, tiene velocidades subcríticas, y está en la parte inferior del cambio energético aeróbico-anaeróbico, los sistemas orgánicos en acción, o sea, todos, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso vegetativo, el sistema endocrino, todos los sistemas, el respiratorio, todos se coordinan todavía en su mayor parte a través de la autorregulación asistida. Vamos a explicar el concepto de autorregulación asistida. Ustedes saben, porque lo han estudiado en bases científicas de la adaptación, que las células son estructuras independientes que luego forman tejidos y órganos. Podemos decir que el corazón tiene una célula, que es la que inicia el proceso, igual que lo tiene el pulmón, los vasos sanguíneos, e inclusive la que estudiamos últimamente, que es el metabolismo celular, o sea, la célula del músculo, en donde se dan toda la configuración y formación de ATP para responder a los estímulos en el músculo. Bien. Dijimos que las células se autorregulan, pero que tienen un sistema de regulación externo, que es el sistema nervioso con el endócrino, que son los que encargados de mantener la homeostasis. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que estoy trabajando yo el corazón. ¿En cuánto? En 120, 130. Al corazón no le hace falta que lo vengan a auxiliar para adaptarse a ese estímulo. No le hace falta. No le hace falta que el sistema endocrino funcione ni que el sistema nervioso funcione. Porque esos son sistemas de regulación externa, no son de autorregulación. O sea, no necesita ni al sistema endocrino. Por eso dice, el centro de control integrador, que es el sistema nervioso, que es el que integra y controla. El sistema nervioso central todavía no se necesita. O sea que el potencial que tiene una célula de mantener la homeostasis lo puede hacer cuando el alumno está entrenando la resistencia de base 1. O sea, todos los sistemas, pero no solamente en el músculo, el corazón, el pulmón, los vasos sanguíneos, los sistemas digestivos, los endocrinos, el renal, el hepático, todos los sistemas, los de provisión de energía, todos, cuando está el alumno entrenando la resistencia de base 1 por característica, se autorregulan. Y lo hacen de manera aislada. Ni siquiera necesitan de otro órgano. Por ejemplo, no necesita tanta glucosa como para pedirle al hígado, por ejemplo. Se encarga con la que tiene en el músculo y con la que está en la sangre. Que no olviden que ingresa por difusión, solo que por difusión facilitada, la glucosa. La grasa me alcanza con la que tengo en la sangre, me alcanza con la que tengo en el músculo. No necesito que salgan de los depósitos. Eso significa que todos los sistemas orgánicos, por características de resistencia de base 1, que funcionan lo hacen de manera aislada. No necesitan a su contrarregulador, que ya lo saben en este caso, es el sistema nervioso con el sistema endocrino. Después, el desarrollo de la resistencia, otra característica, no depende de ejercicios muy concretos, ¿no?
e inclusive se pueden lograr con ejercicios generales. Y esa es una de las características que tiene. No depende de ejercicios completos, o sea, concretos. Yo puedo mejorar resistencia de base 1 y no importa mi objetivo, pero lo puedo mejorar con los pasos básicos de las técnicas, con un step, lo puedo mejorar caminando alrededor de una plaza, con un circuito aeróbico de trabajo en un gimnasio, en una cinta, en un elíptico, en cualquier elemento que tengo y que implique un porcentaje del 75% de mi masa muscular en el movimiento, ya estoy desarrollando o tengo las herramientas para desarrollar a nivel motor la resistencia de base 1. O sea, no depende de ejercicios muy concretos el desarrollo de la resistencia de base 1. Los ejercicios generales son muy útiles y son inclusive los recomendados. Y cuando uno logra resistencia de base 1, hay una elevada transferencia. O sea que si yo logro mejorar mi resistencia de base 1, lo voy a decir en términos más complejos, si logro mejorar el aprovechamiento económico de mi capacidad aeróbica, si logro tener un metabolismo aeróbico estable, lejos del umbral, si logro un sistema de acción que se autorregule y si a la vez utilizo ejercicios generales, todo eso lo puedo aplicar para cualquier cosa. O sea, mi resistencia de base 1 lograda caminando me sirve para jugar al tenis. Me sirve para mejorar el trote, me sirve para mejorar en la técnica de gimnasia. Digamos que eso significa que existe una elevada transferencia. Eso que logro a nivel fisiológico, en la resistencia de base 1, tiene una gran transferencia. No importa, como dice aquí su pizarrón, los deportes o las modalidades deportivas. Es para todos, como dice aquí. ¿Ven? Perfecto. Características. Ahora, yo ya tengo las características que tengo que cumplir siempre. Eso tiene ciertas finalidades. La primera finalidad es mantener o recuperar el nivel de salud o bien la capacidad físico-motriz. Esto es, recuperar es para aquellos que tienen un nivel de sedentarismo muy elevado o personas que tienen actividades motoras superiores a la capacidad que tienen de soportarlas. Esa sería la capacidad físico-motriz. Y después mantener y recuperar la salud significa que puedan utilizar su cuerpo sin mayores dolores o malestares o disfunciones. En el caso de los deportistas, como buscan un objetivo superior, la resistencia de base 1, lo que logra es mejorar o recuperar, si es que han perdido, esa capacidad físico-motriz de lograr un nuevo objetivo. Por eso la resistencia de base 1 la entrenan todos. O sea, tanto los alumnos iniciantes como los alumnos desarrollados, aquellos que ya vienen de actividades físicas anteriores o que han terminado el periodo de transición del plan anterior. Bien. Otra de las finalidades es crear en los deportes que no sean de resistencia, ¿no?, una buena base. Eso es lo que les dije cuando presenté la resistencia de base 1, que es de base para todo. O sea, no tiene que ser, por ejemplo, un corredor, que ya sabemos que es de resistencia, o un jugador de un deporte. Puede ser un culturista, que es un deporte de fuerza. Puede ser un levantador olímpico, que es un deporte de fuerza. Puede ser un bailarín, que es la danza. No importa, necesita resistencia de base 1, porque es el que le enseña al sistema a manejar, a trabajar de manera autorregulada, es el que le enseña al corazón a bombear la sangre, a recibir el retorno venoso, o sea, el que enseña a todos los sistemas a funcionar bien. Por eso, la finalidad es crear en todos los deportes, aunque no sean de resistencia, la base. ¿Para qué? Y para entrenar otras capacidades. ¿Sí? Y para entrenar la coordinación, ahí serían los bailarines, por ejemplo. Bien, o bueno, gimnasia rítmica y la que fuera. Otra de las finalidades que tenemos los entrenadores cuando entrenamos la resistencia de base 1 es incrementar la resistencia frente a las cargas en entrenamiento y en competición. O sea que entrenar a un alumno implica ir progresando las cargas que viene haciendo. No importa si hace técnica, levantamiento olímpico, si hace cualquier tipo de actividad deportiva, básquetbol, no importa, cualquiera. Lo que haga un alumno, siempre va a lograr para su mejora, para su mejora, incrementar la carga. Y si tiene bajos niveles de resistencia de base 1, no va a poder incrementar la carga, aunque esa carga sea de fuerza. Cuando uno estudia entrenamiento, empieza a darse cuenta que levantar kilos, o que bailar,
o que hacer un ritmo de cualquier forma o un deporte, implica que el sistema orgánico funcione bien. No solamente el músculo, no solamente la coordinación. ¿Sí? Para poder incrementar cargas necesito resistencia de base 1. Lo mismo que para acelerar la recuperación. Si no, muchas veces mi alumno se cansa mucho. Yo le atribuyo eso a que tengo que entrenar más la capacidad motora. Por ejemplo, digo, uy, mi alumno es una persona que hace fuerza, ¿no? Insisto, doy ejemplos de otros deportes, otros de actividad, porque es fácil si fuera un corredor o un nadador, ¿no? Es culturista o es bailarín y se cansa y no se recupera rápido. Y digo, bueno, tiene que practicar más baile o tiene que hacer más fierro. No, tiene que entrenar resistencia de base 1. Esa es la respuesta. Y otra cosa que es muy importante en la resistencia de base 1, lo explico cuando aprenden, un capítulo que van a aprender pronto, que es el de control nervioso, se llama carga psíquica. La neuroanatomía y la neurobiología básica ha determinado que el metabolismo de las neuronas, recién se pudo estudiar eso después de la década del 80, tienen una similitud, como dice la teoría celular, con los elementos y constituyentes químicos de todas las células, incluido el músculo. Por eso también sabemos que no solamente la resistencia de base 1 permite una mejor aplicación luego de las cargas en otros deportes y actividades, sino también hace más soportable la carga psíquica. O sea que es la carga que tiene que tolerar a nivel mental un deportista para entrenar, o una persona común para entrenar. ¿Bien? Lograr estas finalidades, si lo tienen que pasar a nivel biológico, Sintel dice que es dos cosas, simplemente. Uso económico de la capacidad aeróbica existente, o sea, el potencial de consumo máximo de oxígeno de un alumno, y en algunos casos mejorar ese consumo de oxígeno, aún insuficiente o normal. No olviden que todas las finalidades están concentradas energéticamente en esos dos conceptos. Todo eso se logra cuando un alumno es capaz de trabajar entre 120 y 130 o 140 de frecuencia cardíaca a un tiempo no menor a 12 minutos y en lo posible hasta los 70 minutos. Si logra hacer eso, el alumno tiene una buena resistencia de base y eso va a implicar que tiene un buen consumo de oxígeno y en muchos casos hasta que podría mejorarlo desde esa base. Esas son las finalidades a nivel biológico. También me gustaría que entiendan los subtítulos. ¿Qué es la característica? Es lo que hace que esa manifestación, en este caso la resistencia de base 1, sea lo que es. ¿Qué es la finalidad? Lo que busco cuando lo entreno. Y eso que yo busco y que logro con entrenar eso, a nivel biológico, ¿qué significa? O sea, ¿qué logra mi alumno cuando tiene resistencia de base 1? ¿Bien? Subtítulos que hay que entenderlos al concepto en sí mismo. Luego empieza ya, y vamos a cambiar el pizarrón para eso, la resistencia ahora en el ámbito preventivo. No olviden que la resistencia tiene dos momentos, que se va a dividir en etapas. Primero vamos a trabajar la resistencia de base 1, pero en el ámbito del entrenamiento preventivo, que es una de las finalidades. Para delimitar claramente este ámbito, en el entrenamiento tenemos dos aspectos. O sea, vamos a entender qué implica entrenamiento preventivo. Antes, sepan que hay un concepto que determina estos ámbitos, ¿no? Para delimitar esto, que tiene que ver con el ámbito en el que se entrena a un alumno, esto hay que definirlo, que el apunte dice delimitar claramente dos aspectos. Uno, se trata del ámbito de los no entrenados, o sea, deportistas no entrenados sanos, que quieren mantener o mejorar su nivel de salud. Aquí voy a hacer un alto y un parate, porque no es lo mismo lo que uno entiende por sano de lo que la fisiología entiende por sano. ¿Sí? Los niveles de salud en entrenamiento deportivo, la salud es el pleno estado de bienestar, que se puede dar en dos campos, en el rendimiento deportivo o en la parte clínica. La parte clínica del rendimiento es lo que miden los médicos a través de los estudios clínicos. Presión sanguínea, frecuencias cardíacas, respiratorias, presión de oxígeno, niveles de acidez, conteo de glóbulos blancos, los glóbulos rojos, todo eso. Ahora, el nivel de salud de las personas entrenadas o no entrenadas está determinado por la base de las capacidades motoras. Por eso los entrenadores no es que pedimos un análisis clínico al alumno, sino que le hacemos una sesión de reconocimiento motor.
El nivel de motricidad de un alumno es el que determina el nivel de entrenamiento y el nivel de salud en el entrenamiento. Lo cierto es que trabajar en el ámbito preventivo implica ambas cosas. ¿Qué es un no entrenado? Cualquier alumno que, por más que haya hecho actividad física, todavía no ha vivido un proceso típico de entrenamiento. Voy a volver al primer pizarrón que tuvimos para que puedan definir un proceso. Un alumno entrenado es alguien que vivió un periodo de preparación general y especial con metas, con el desarrollo de todas las capacidades, de la misma manera que están aprendiendo a desarrollar la resistencia. Igual, que haya tenido metas, fines, al menos un periodo de transición, y 3 veces haya vivido este proceso. Quiere decir que su organismo está adaptado a recuperarse de cargas específicas. Eso es un alumno entrenado en entrenamiento deportivo. O sea que una persona que fue 6 meses al gimnasio, o 1 año, pero que nunca hizo un plan de fuerza, para la teoría del entrenamiento, es un no entrenado sano. ¿Bien? Tiene que quedar muy claro eso. Porque les va a pasar, cuando ustedes quieran entrenar alumnos, un corredor, por ejemplo, que diga, yo corro hace 5 años. Bien, me alegro. ¿Cuántos periodos de entrenamiento ha hecho? Entonces le va a decir, no sé, ¿qué significa periodo? Le va a decir. Bueno, dice un proceso en cual un entrenador haya desarrollado todas sus capacidades motoras, disculpen, una hierba, que haya desarrollado las capacidades motoras de acuerdo a los preceptos del entrenamiento, o sea, carga, recuperación, supercompensación, pausas. Eso le da a su organismo una capacidad de recuperarse que me permite a mí seguir con el proceso de las cargas. Por más que él haya entrenado 5 años, 3 años, 4 años, si nunca vivió un proceso, ese organismo no sabe soportar la recuperación de las cargas específicas de entrenamiento. O sea, tiene un nivel de resistencia específica para el cual seguramente tiene una resistencia de base 1 deficiente. Entonces hay que volver a la resistencia de base 1, aumentarla 3, aumentarla 2 para que aumente la específica, que es la mejora que viene a buscar el alumno. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿de dónde sale el concepto de entrenado, de vivir procesos? ¿Y qué logra un alumno cuando vive procesos? Se adapta a vivir las manifestaciones de las capacidades motoras y a recuperarse de ellas. Por eso, siempre les enseño que el nivel de entrenabilidad de un alumno depende de su capacidad de recuperarse. Entonces, ese es un alumno no entrenado sano. Obviamente un alumno iniciante que ni siquiera entrenó, es posible que sea un alumno no entrenado, pero que no sea sano. Significa que, por ejemplo, sus niveles de fuerza son altos si son varones, pero sus niveles de resistencia bajo y de flexibilidad nulos. O al revés, que sea una mujer, por tanto un buen nivel de resistencia y de flexibilidad, pero pésimos niveles de fuerza, coordinación y velocidad. Depende. Lo cierto es que cuando un alumno ni siquiera entrenó, tampoco se puede considerar que tenga niveles de salud clínicos inclusive. Allí inclusive a un alumno sedentario hay que pedirle un análisis clínico, al menos para saber que sus funciones bioquímicas están clínicamente sanas. Y bueno, también ver los dolores y demás. Quería explicar el concepto de lo que es en el entrenamiento deportivo el ámbito preventivo. Entonces, también alumnos no entrenados sanos que quieren mantener ese nivel que tienen de salud y de mejora, o mejorar su nivel de salud. Aquí tenemos un entrenamiento preventivo de la resistencia que evita y retrasa el desarrollo de cambios degenerativos que tienen que ver con la edad, por ejemplo. La mayoría de los alumnos de fitness están englobados aquí. Y el sistema cardiovascular causado por factores de riesgo o como precio del proceso de envejecimiento. No olviden que todos, a medida que vamos cumpliendo años, vamos perdiendo capacidades. Bien. Luego, las cargas de resistencia empleadas para prevenir irregularidades de salud y para mantener el rendimiento se sitúan en el ámbito, y ahora vamos a aprender algo fundamental del desarrollo de la resistencia. Ahora vamos a ver esta tabla. Hay que tener en claro la frase final de lo que digo aquí. Y ahora voy a explicar la tabla, pero fíjense esto. No todo entrenamiento higiénico de la resistencia alcanza su efecto completo de prevención para la salud. Voy a explicarlo para que no pase desapercibido esta frase. ¿Qué es un entrenamiento higiénico de la resistencia?
es cuando uno sale a caminar 3 veces por semana, o cuando va a trotar 2 veces por semana según la edad que tenga, cuando hace una clase o 2 por semana de aeróbica, cuando va a hacer una clase de spinning de vez en cuando los sábados y domingos sale a pedalear con alguien, o solo, o sola. O sea, eso es un entrenamiento higiénico. Significa que lo que hago es estimular la resistencia que tengo de una manera. No la estoy entrenando, la estoy estimulando. Eso es actividad física, no entrenamiento. ¿Bien? Ahora, no todo entrenamiento higiénico de la resistencia alcanza su efecto completo de prevención para la salud. Atento. Significa que yo puedo tener disfunciones de circulación, falta de retorno venoso, se me puede estar debilitando el corazón por el simple hecho de que el estímulo que le doy de manera higiénica a mi resistencia no es el que necesito, por ahí necesito más. Y yo lo estoy haciendo de manera demasiado cómoda para mí. Normalmente tiene que ver esto con personas por arriba de los 30 a 35 años, no por debajo de los 30. No es tan así. Porque cualquier actividad aeróbica por debajo de los 30 años suele ser un estímulo suficiente para mantener niveles de salud, siempre que no tenga enfermedad de base, o sea, siempre que no tenga una cardiopatía, que no tenga una enfermedad metabólica, ¿no? Que tenga sobrepeso o obesidad. No, no, estoy hablando de casos normales de salud. Hay que tener cuidado porque muchas personas se quedan tranquilas porque dicen, bueno, 2 clases de aeróbica me tomo por semana, o 2 veces salgo a trotar. Bueno, hay que hacer una medición médico-deportiva, que ahora les voy a decir cómo se hace, para saber si eso que estoy haciendo es suficiente para la prevención de mi salud. Puede que no, puede que sí, pero puede que no. Es importante cuando uno es entrenador tener esto en claro. Las cargas de resistencia, entonces, siempre tienen que mantener un nivel de rendimiento que estén cerca del ámbito fundamental. Y ahora voy a explicar esta frase, que es el ámbito fundamental del desarrollo. Frase. Vamos ahí. Sintel creó una especie de tabla, que es la que está aquí, que está en su libro, a partir de la cual podemos entender más o menos los ámbitos de esfuerzo de acuerdo al criterio de carga. ¿Qué es un criterio de carga? Es el porcentaje de carga en el que trabaja un alumno cada vez que va a entrenar la resistencia. ¿No? O sea que podríamos decir así. Los criterios de carga pueden ser, en general, tienen que ver con la frecuencia cardíaca, la concentración de lactato en sangre y el metabolismo con el que está entrenando un alumno. Esto es en general, una tabla general, porque hay criterios específicos de carga, pero por ahora vamos a las cargas generales, las que enseña Sintel. Él dice que toda aquella persona que utiliza entre el 60 y el 70% de su mejor rendimiento, lo vamos a aprender más adelante a sacar los tiempos estos a partir de un mejor rendimiento, pero que en el parque, en la plaza, y nos es mucho más fácil controlarlo por frecuencia cardíaca. Los porcentajes que nosotros tenemos de rendimiento tienen una cuenta compleja que la puedo hacer en mi casa, no siempre la puedo hacer en el parque o en la plaza. En cambio, en el parque o en la plaza sí puedo tomar la frecuencia cardíaca. Es mucho más fácil tomar una frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca cuando está entre 120 y 140, por eso que la resistencia de base 1 está en 130, en el medio, significa que mi alumno está trabajando entre el 50 y el 60, cuando está en 120, 60 en 130, 70 en 140% de su mejor rendimiento. Sintel y los investigadores dicen que si le medimos la sangre en ese momento, va a tener concentraciones de 1 a 2 milimoles de lactato. El lactato se mide en prueba de laboratorio, es sacando un poquito de sangre, se lo puede hacer con un simple pinchazo en un dedo, que es lo que hacemos en campo a veces, en el entrenamiento, cuando el entrenamiento es un poco más profesional, sino la frecuencia cardíaca ya determina el criterio de carga, el porcentaje, y determina el nivel de lactato. Y obviamente estamos dentro del umbral aeróbico, que no olviden que termina, perdón, estamos en la aerobia, que no olviden que termina en 160. Por lo tanto, ahí tengo el umbral aeróbico. ¿Eh? Cuando estoy en 120 tendré una concentración de lactato de 1 milimol, 0,75 es en reposo, y estoy aeróbico. Sería la parte económica. Y ese ámbito Sintel le llama ámbito fundamental. Por eso dice que el ámbito preventivo del entrenamiento está en el ámbito fundamental del desarrollo de la resistencia. O sea que mi alumno está trabajando con criterios de carga del 60-70%, no importa el medio, puede ser bici, nadando, con una clase de aeróbica, con lo que fuera, y que yo lo puedo medir fácilmente a partir de la frecuencia cardíaca.
lo cual no solo me va a decir el ámbito en el que está y el criterio de carga, sino también me va a dar un aproximado, esta intensidad, del lactato en sangre. Y vamos a saber que el alumno está trabajando en el ámbito aeróbico. Más económico, 120-130, menos económico, 140. Ámbito fundamental es lo que dice Sintel. Ahí expliqué cuál es el ámbito fundamental. Hay que estar en el ámbito fundamental para poder estar entrenando, ¿ven?, la resistencia. Si no, es un entrenamiento higiénico. Y ahora se van a explicar mejor lo que dije al principio. Si yo estoy caminando por la plaza y voy caminando y hablando con alguien tan cómodo que mi frecuencia está en 90, 100 o 110, no estoy en el ámbito fundamental. Por lo tanto, no estoy previniendo irregularidades de salud y mucho menos manteniendo un rendimiento. Para poder hacerlo necesito estar entre 120 y 140 y si me sacaran sangre en concentraciones de 1 o 2 milimoles de lactato. Tengo que estar exigiendo con el criterio de carga a mi metabolismo aeróbico para que mejore. Y eso significaría que estoy en el ámbito preventivo de la resistencia. ¿Bien? Obviamente, a medida que voy subiendo la intensidad en el campo medida en frecuencias cardíacas, va a ir subiendo también el porcentaje del criterio de carga. Cuando estoy dentro de lo aeróbico, pero más cerca ya del umbral, no olviden que 160 es el umbral, mi concentración de lactato es cerca de 4 a 5, si estoy en 130-40 estoy en 2, 150 en 3 milimoles de lactato, y cuando llego a 160 ya estoy en el umbral anaeróbico. Arriba de 160 ya estoy anaeróbico, produciendo energía. Ya el porcentaje de rendimiento es entre 80 y 90. Ambos se llaman ámbitos evolutivos, solo que el que está en el umbral, el que está cerca del umbral, en el umbral y pasando el umbral, se llama evolutivo 1. Y el que sale del umbral, 162, 165 para arriba, ya sean ámbito evolutivo 2. Y obviamente también tenemos un ámbito límite, que es más de 180 de frecuencia cardíaca. Se concentran más de 7 y estoy en el umbral anaeróbico. Normalmente ahí puedo estar segundos, nada más. Ya saben que en el umbral aeróbico, puede estar cualquier cantidad de tiempo que tolere el número de mitocondrias que pueda tener. Anaeróbico solo puedo estar entre 3 segundos, que es aquí, a 7 segundos, y de allí hasta 3 minutos, que sería la anaerobia. 170, 165, 180. Más de 180, seguramente voy a estar entre los 30 segundos para abajo. Más no voy a poder. Bien, esos son los ámbitos de esfuerzo. Lo expliqué porque él lo nombra aquí. Eso es la resistencia de base 1 en el ámbito del entrenamiento preventivo, ¿no? Según la teoría, Sintel lo plantea en su libro, dice, siguiendo los últimos diagnósticos, se requieren para lograr prevención adaptaciones en el sistema cardiovascular, en el metabolismo, en la coagulación sanguínea. A medida que se van consiguiendo efectos para el sistema cardiovascular, de acuerdo al volumen de entrenamiento reducido, debido a estos datos, tenemos que diferenciar el entrenamiento preventivo. El entrenamiento preventivo tiene dos momentos, que lo voy a explicar después, pero es el preventivo mínimo y el óptimo. El mínimo es el que está más cerca de 120, el óptimo es el que está más cerca de 140, pero ahora lo vamos a volver a analizar a eso. Lo que queda claro aquí, y esto es muy importante, que no todas las personas que caminan, trotan o van a clase están entrenando la resistencia, a pesar de que crean que lo están haciendo. Y la resistencia de base 1 tiene un ámbito que es el preventivo, que es el que permite que las personas que no sean entrenadas se conviertan en entrenables sanos. Y que para mejorar su resistencia necesita estar en un ámbito fundamental ya esa persona. Todo lo que está por debajo del ámbito fundamental se llama entrenamiento higiénico y tienen que saber que no es preventivo de la salud ni mejora la resistencia ni la capacidad física de las personas. Antes de avanzar, vamos a volver sobre un concepto que analizamos ya en el teórico, pero lo vamos a poner como aplicación del práctico, que es el concepto de condición física y consumo de oxígeno, o VO2 máximo. Ya saben que el consumo de oxígeno es la cantidad de oxígeno que consume
y que transporta el sistema en un minuto, ¿no? Solo que eso que ocurre en la biología humana y en la bioquímica humana, en la fisiología del ejercicio se utiliza para medir la capacidad aeróbica. A mayor consumo de oxígeno, mejor capacidad aeróbica va a tener una persona. Por eso es que, inclusive esos porcentajes que antes lo vimos nosotros, está determinado también por lo que se denomina el mejor rendimiento, es el 100% es tomado con el consumo máximo de oxígeno. De hecho, la teoría del entrenamiento determina pruebas para tomarlo. ¿Cómo se mide el consumo de oxígeno? Bueno, en un principio se mide, está aquí, fíjense, dice ml mililitros, ya saben que esto de la K y la G significa kilos, y min minutos. O sea, el consumo de oxígeno se mide por mililitros, por kilo de músculo y por minuto. Mililitros de sangre, kilos de músculo, por minuto. Pero si al VO2 logrado por mililitros, kilos, minutos, lo multiplicamos por el peso corporal de la persona, ese resultado ya se expresa en litros. Las tablas de VO2 de consumo se expresan en litros. Por lo tanto, mililitros por kilo por minuto no es una unidad de medida válida para medir la condición física hasta que sabemos y usamos el peso corporal del alumno. ¿Bien? Y ahí sí vamos a tener el litro. ¿Cómo se calcula? Entonces, la medicina utiliza espirometrías, o sea, es un estudio clínico que mide el consumo de oxígeno y tiene la computadora que lo hace directamente, por eso en el laboratorio es más fácil. Ahora, nosotros, ese es un test directo, que es clínico, pero no tenemos eso en la cancha, en el campo, los entrenadores, en el parque, en la plaza, en el gimnasio, ¿no? A menos que sea un gimnasio gigante que aparte tiene un laboratorio médico. No hay en la Argentina, de hecho, excepto en el Senado. Ahora bien, los entrenadores, ¿qué utilizamos para eso? Test indirecto. El más conocido de test de campo es el famoso test de Cooper, creado por el doctor que lleva su nombre, Kenneth Cooper. Es muy simple de medir. Yo les voy a decir algo, lo tienen que saber porque son entrenadores, pero no es que se use. Porque es un test que sirve mucho solamente si el alumno tiene cierto nivel de entrenamiento. Tiene que correr muy bien y sostener la intensidad. Porque se lo hace a través de la carrera como medio, ¿no? Pero sirve por muy poco tiempo, porque el atleta cuando se desarrolla, ya el test de Cooper es inespecífico. Entonces, conozcan y sepan cómo se toma. Pero no es algo que vayan a usar cotidianamente y menos en alumnos de fitness o en deportistas muy desarrollados. Sirve para los intermedios. ¿En qué consiste el test? Consiste en poner un alumno en que recorra un circuito y que corra durante 12 minutos continuados con la mejor intensidad que él puede desarrollar posible. Es muy difícil sostener una intensidad pareja para un alumno que no tiene entrenamiento en la resistencia. Pero el test está tomado así, lo creó Don Cooper y lo hizo con militares en ejercicio, o sea, con soldados, por eso le salió bien a Cooper. Después, y con atletas que saben correr también sale bien aviso, ¿no? Pero no es muy general ese concepto. Uno corre 12 minutos y normalmente lo hacemos correr en pista o en un lugar medido, porque cuando terminan los 12 minutos tenemos que poder medir la distancia en metros que recorrió el alumno. ¿Sí? Y a esa distancia en metros se le aplica una fórmula, que es universal, que es siempre igual. Que es la distancia recorrida en metros, se le resta 504 y el resultado se lo divide en 45. Tal cual está en el pizarrón y está en su apunte. Es muy simple, no lo voy a dedicar mucho tiempo. Por ejemplo, me fui de pizarrón. Si alguien corre 1500 metros, ¿sí? O sea que lo hago correr 12 minutos y recorre 1500 metros. ¿Cómo se calcula el VO2? 1500 aquí, menos 504 dividido en 45. Ese resultado me va a dar en mililitros por kilo, mililitros de sangre, kilo de músculo por minuto. O sea, me da 22,133 mililitros de sangre por kilo de músculo por minuto. Distancia. Ahora es importante el peso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Según me enseña el test. Tengo que tomar el número que logré, o sea, en mililitros por kilo por minuto, y, como dice aquí, que da 1000, multiplicarlo, ¿por qué? Por la edad, perdón, disculpe, por los kilos. ¿Cuántos fueron? 60.
Entonces me da 1327 mililitros. ¿Qué significa? 1 litro 327 de consumo de oxígeno. O sea, consume 1 litro esa persona. ¿Bien? Bien, perfecto. Ahora bien, ese concepto se utiliza para saber el nivel del alumno, que tiene unas unidades determinadas que lo determina cada autor. Vamos a ir a Sintel, que es el autor que nosotros estamos usando. Esto es la forma en la que el consumo máximo de oxígeno determina el nivel de condición física y es cómo se lo calcula. No olviden que es determinante el peso de la persona que corre o lo hace. Ahora bien, cuando nosotros tenemos que trabajar sobre el entrenamiento preventivo, vamos a empezar por el programa preventivo mínimo. ¿Se acuerdan que les dije que para el desarrollo de resistencia de vacíos y el entrenamiento preventivo usaremos un programa preventivo mínimo y otro que se llama óptimo? Programa preventivo mínimo, programa preventivo óptimo. El programa preventivo mínimo es eficaz para personas, ¿ven? Y aquí vamos a usar el consumo de oxígeno. Para personas cuyo VO2 relativo, no absoluto, sea inferior a 40 mililitros por kilogramos hombres y 32 miligramos en mujeres. ¿Ven? Vuelvan al pizarrón anterior cuando estén estudiando y sería, ¿cuánto tenía esta deportista? 22,133. Quiere decir que esta persona, 22,100, no puede, necesita 40 para empezar a entrenar el mínimo. No quiere decir que no va a entrenar, quiere decir que no puede empezar con el programa preventivo mínimo. Esa persona a la que medí recién y a la que nada más desarrolló 1500 metros en el Cooper, en mi test de campo le daría mucho menos que eso. O sea que esta persona no puede, y si es mujer, tampoco puede todavía entrenar la resistencia de base 1 con el programa preventivo óptimo y mínimo. Ahora, mínimo primero. ¿Y cómo sé yo que no puede? Por los componentes de la carga. Esto es lo que publica Sintel. Sintel dice, ¿cuáles son los componentes de la carga del programa preventivo mínimo? Lo que está diciendo es, ¿cómo deben entrenar el programa preventivo mínimo? Y me da herramientas. Me dice, el tiempo bruto por semana, o sea, la carga semanal, tiene que ser 60 minutos. O también se puede calcular como es resistencia por kilómetros recorridos. Entre un 9 a 12 kilómetros de carrera o 20 a 25 kilómetros en bicicleta. Ese es el tiempo bruto de carga en la semana. Significa que si un alumno entrena lunes, miércoles y viernes, primero, la carga bruta está determinada por la fase de desarrollo de una sesión, no por toda la sesión. O sea, no significa que mi alumno por semana va a entrenar 60 minutos sumados lunes, miércoles y viernes. No. Sino sumados lunes, miércoles y viernes, pero de la fase de desarrollo, que es el lugar en el que entreno el programa preventivo mínimo. Entonces, aquí está mi ejemplo. Mi alumno va a entrenar, lo voy a tomar por tiempo, no por kilómetros, sino por tiempo. Para poder tener 60 minutos en la semana, voy a entrenar 20 minutos el lunes, 20 el miércoles, 20 el viernes. Tiempo bruto de carga, 60 minutos en la semana. ¿Con qué intensidad de carga? Dice Sintel que se entrena el 50% del rendimiento cardiovascular, o sea, de su consumo de oxígeno. Para ser más claros, se entrena más o menos al 130 de frecuencia cardíaca, ¿no? Que se calcula con 160 menos edad vital en años. El número fijo, 160, menos la edad vital en años. Es una forma de calcularlo. 220 menos la edad es otra forma. Bien, sigamos. O sea que yo tomo, como siempre les digo yo, nosotros explicamos los libros, pero en la cancha usamos la frecuencia cardíaca. 130. ¿Ven? Por eso 20 minutos mi alumno lo va a hacer en 130. Este también y este también. Intensidad de la carga. ¿Cuánto va a durar la carga? La carga de manera continua, o sea, el tiempo total que mi alumno va a estar en la fase de desarrollo, como mínimo son 10 a 12 minutos máximo de carga. ¿Sí? Mínimo 10 a 12, continuos. Máximo 30. Tiene que ser continua la carga, ¿eh? En este caso, mi alumno puede llegar a 20, o sea que estaría bien con la duración de la carga. Este alumno.
Ya van a ver que en la práctica esto no es tan posible. Después, ¿con qué frecuencia de entrenamiento se entrena el programa preventivo mínimo? Frecuencia. Frecuencia son las veces por semana que entrena el alumno. Pueden ser 5, como máximo 12 minutos, o sea, los 5 días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y entraría a entrenar 12 minutos por semana. ¿Sí? O se puede entrenar hasta 2. O sea, desde hasta, en el medio yo usé la del medio, usé 3. ¿Sí? Pueden ser 2, 3, 4 o 5. En el caso de 2 es obvio que es 2 veces 30, o sea, entreno el lunes 30 minutos y el viernes 30 minutos. Carga semanal, 60. Cualquiera de las dos puede ser, yo usé un término intermedio que es el más común en el entrenamiento. ¿Qué frecuencia de entrenamiento? Ya lo dije, ¿bien? Las frecuencias. ¿Qué método? Continuo extensivo. ¿Bien? O sea que cuando corre mi alumno, mantiene la intensidad. El continuo extensivo, dentro de los continuos constantes, el extensivo, es el que utiliza la menor intensidad posible. Lo vimos cuando vimos los métodos, si no, repasen métodos. Y el volumen tiene que ser alto, el volumen de trabajo, entre 30 minutos a 2 horas. No todas las personas llegan a un volumen de 30 minutos en 2 horas de inicio. Tienen que entrenar para llegar a ese volumen de inicio. ¿Bien? Ahora bien, si mi alumno entrena a este nivel, el programa preventivo mínimo, si mi alumno yo logro que trabaje esos 60 minutos de carga, que lo haga con una intensidad en 130, que la carga dure mínimos 12 minutos, yo hice de 20, así que estoy bien, que la frecuencia sea, en mi caso, 3 veces por semana, pero que sean más de 2, seguro, que el método sea el continuo extensivo, ¿sí? La intensidad global va a ser media-baja. ¿Y qué efectos va a lograr el alumno? Esto es muy importante, porque esto simple lo hace en laboratorio. O sea que él me resume y me dice, mire, si ustedes logran que el alumno entrene esto, de esta manera y cumpliendo todos esos parámetros, lo que él llama los componentes de la carga, si lo pueden cumplir, bueno, estos van a ser los efectos. Primero, el alumno va a oxidar los ácidos grasos. ¿Qué significa eso? Ustedes saben que nuestras células están adaptadas para una sola cosa, y es para usar mayormente glucosa. O sea que si yo quiero que mis células predominantemente utilicen grasa, que lo puedo creer por dos cosas. Siempre es por rendimiento de la célula. Porque repasen un poco. Una molécula de grasa, una molécula sola me da más o menos entre 129 y 134 ATP. 131, 132. En cambio, una molécula de glucosa me da 38, 39 ATP. O sea, si yo quiero que el organismo de mi alumno rinda mucho, tengo que enseñarle al organismo de ese alumno a través del proceso de adaptación que oxide las grasas. O sea, que tome la grasa que tiene en el triglicérido de la célula, la degrade, la meta en la mitocondria, la convierta en acetilcoenzima A y que empiece a producir energía. Ese fenómeno de utilizar la grasa que tengo en la célula se llama oxidación de ácidos grasos. Y parece ser que esa oxidación lo hace el corazón, perdón, lo hace la célula cuando el corazón está en 130, al menos 12 minutos. Y a medida que va subiendo el tiempo, 12, 13, 14, 15, 20, 30, se hace cada vez más eficiente oxidando grasas. ¿Qué va a lograr con eso? Si yo logro que el combustible que la célula utilice el alumno sea la grasa y no la glucosa, necesito menor cantidad de latidos minutos. Vuelve económico el trabajo cardíaco. O sea que si hago que mi corazón trabaje en 130, que es el ámbito en el que trabaja, es el componente de la carga que utiliza la resistencia de base 1 en su programa preventivo mínimo, entonces voy a lograr que el corazón trabaje de manera económica, o sea que le cueste menos al corazón. Dos cosas logra eso. Primero, que no está haciendo mucha fuerza porque está en 130. Algo muy importante. Logra el retorno venoso. O sea, la sangre vuelve al corazón, cosa que es inusual. Así como es inusual que utilice grasa el corazón, utiliza mayormente, perdón, la célula, también es inusual que vuelva mucha sangre al corazón. En la vida cotidiana nosotros bombeamos 3 litros por minuto, o 4, y vuelve 1 nada más. Porque después se queda en el estómago, en la zona media, haciendo digestión, en el pie, cuando estamos sentados o acostados, porque hace éstasis la sangre.
En cambio, cuando estoy con una tarea aeróbica, la sangre circula por todo mi corazón y como la necesito de vuelta, entonces hay una buena redistribución, retorno venoso y se perfunde mejor el pulmón. Y eso significa economía de trabajo cardíaco. Por eso hay un incremento, lo que les dije antes, de la circulación periférica. Eso aumenta el volumen cardíaco porque vuelve más sangre. Si antes mi corazón cargaba 3 litros y ahora carga 6, 7, 10 litros, el corazón se hipertrofia, se ensancha, se vuelve más grande. La hipertrofia cardíaca no implica hipertrofia de la pared muscular del corazón, sino que agranda el corazón, o sea, lo hace voluminoso. Obviamente, la célula, para poder oxidar a los ácidos grasos, utiliza todo el glucógeno. Entonces tiene una mejor utilización del glucógeno. Y tiene un efecto de ahorro, o sea, empieza a anabolizar. ¿Por qué ahorra? Y porque utiliza grasas. Al usar la grasa, ahorra glucógeno. Y eso hace que mejore su recuperación. Es más fácil recuperarse de trabajos, bajos niveles de intensidad, con oxidación de ácido graso, con economía de trabajo cardíaco desarrollada, mejoro el ritmo de recuperación y eso mejora mi eficiencia aeróbica. ¿Ven? Esos son los efectos de cumplir los componentes de la carga del programa preventivo mínimo. El Sintel dice, les voy a decir algunas observaciones que tiene trabajar con este sistema. Algunas observaciones. La primera que me dice es, 130 de frecuencia cardíaca es para no entrenados con un compromiso entre sensación subjetiva de esfuerzo y duración de carga necesaria. ¿Qué es la sensación subjetiva de esfuerzo que está enseñada aquí? Es la escala de Borg. Borg es un científico alemán que descubrió en el laboratorio que podía relacionar el nivel de intensidad que está viviendo un alumno en porcentaje de carga, ¿ven? 70%, 85% de frecuencia cardíaca máxima, 60, 50, que se podría relacionar con lo que el organismo determina que el alumno siente. Esto se toma cuando uno está haciendo entrenamiento de campo, o sea, en el plaza, en la parque, en la cancha, en donde sea. Le pregunto a un alumno, de 1 a 10, de 1 a 10, así es la escala de Borg, parte de 1, termina en 10. De 1 a 10, ¿cómo te sientes? Si me dice un 4, ¿sí? Donde 1 es nada, extremadamente ligera la carga, y 10 es extraordinariamente dura la carga. O sea, máximo 10, mínimo 1. Entre 1 y 5 es cuando el alumno está con sensaciones subjetivas muy bajas. O sea, cuando al alumno no le cuesta mucho el entrenamiento. En 6 y 7 ya empieza a costar, pero entre 8 y 9 ya es duro y muy duro, le cuesta mucho sería. Esta escala de Borg es relacionada con los niveles de sensación con los porcentajes de carga. Solo que un alumno, según Borg, no lo aprende en un día, sino lo aprende entre 4 y 6 semanas. O sea que uno al principio le pregunta al alumno cómo siente de 1 a 10, cómo se siente para que determine una intensidad, y después la relaciona con los porcentajes de carga y la sensación subjetiva. Fíjense que estos 3 elementos están en la tabla de Sintel. Volvamos a la tabla de Sintel, aquí. Que la podríamos poner aquí, atrás. O sea, podríamos llenar la tabla de Sintel diciendo que cuando un alumno está en 120 y 120, la sensación subjetiva es un 4. Cuando está en 130 es un 5, un 6. Cuando está en 140 está en un 6, un 5 y un 6, un 7. Cuando está entre 150 está en un 7, 8. Cuando está en 160 está en un 9, aeróbico. ¿Por qué? Y porque cuando está en 160, 170 está en un 7, 8, pero anaeróbico. Significa que tiene poco tiempo ya. La sensación subjetiva y 9 y 10, obviamente que es ámbito límite. ¿Bien? Yo para que tengan una relación entre la intensidad y lo que estamos hablando ahora. Esta es la escala de Borg, o la escala o las de sensación subjetiva de esfuerzo. O sea que 130 podría ser 130, pero el alumno podría estar en 140, pero estar con una sensación subjetiva de 5. Quiere decir que mejoró mucho su capacidad aeróbica, justamente. ¿Bien? Aquí lo explico, esto que es otra forma de medir la intensidad que usamos mucho en la cancha de los entrenadores, ¿no? Es una posibilidad de calcular la intensidad, la escala de Borg. Bien, luego, otra observación es que si un alumno no aguanta la frecuencia cardíaca que está indicada en un tiempo, por ejemplo, de 5 minutos, ¿qué significa eso? Yo le digo, a ver, corra 5 minutos, y quiero que esté entre 120 y 130, y se le dispara a 150 la frecuencia cardíaca,
entonces no le puedo entrenar el programa preventivo. Porque el programa preventivo tiene como mínimo 10 minutos a 12. Entonces, si está en 5, no puedo. ¿Qué tengo que hacer? Utilizar un programa complementario. ¿Y qué es un programa complementario? Los programas complementarios de una posible carga, vamos a suponer, fíjense lo que dice, de una posible carga de 30 minutos, ¿por qué digo que recalco esto y lo subrayo? Porque podría ser, lo que dice posible carga, podría ser una carga de ese tiempo, ¿sí? Podría ser, pero también podría ser de 20 minutos. Por eso es una posible carga de 30. Puede ser una posible de 25, una posible de 30. Entonces, los programas complementarios pueden ser muy diversos. En principio, aquí dice de qué trata el programa complementario. Para facilitar la carga continua de la duración prevista, en el ejemplo es 30 minutos, inicialmente es mediante descansos de forma interválica, o sea, con pequeños descansos sería, reduciendo paulatinamente los tiempos y la frecuencia de las pausas. Reduciendo paulatinamente los tiempos y la frecuencia de la carga. ¿Qué significa esto? Pues yo pongo que un alumno corra 30 minutos continuos, por ahí no puede. ¿Por qué? Porque se le dispara la frecuencia cardíaca a los minutos número 5. Se dispara. Entonces aplico un programa complementario. ¿Y qué hago? Antes de los 5, o sea, antes que se le dispare la frecuencia, lo hago que camine un poco. Y que tenga una pausa de 1 minuto 30 segundos, pero caminando, no parando. Piense que el corazón va a seguir en 130. Lo único que evitaron es que se dispare a 150. Y cuando ustedes ven que el alumno ya vuelve a la sensación subjetiva que tenía, vuelve a trotar. Y después vuelve a parar y vuelve a trotar. En total, su corazón va a estar 30 minutos en 130. No olviden que es un ejemplo. Puede estar 30, puede estar 20, puede estar 25, 15 inclusive, no importa. Es el número al que quieren llegar. O sea, fisiológicamente, ustedes cumplen lo que Sintel pide, que es el complemento. O sea, que cumplan ustedes los componentes de la carga. ¿Por qué? Porque el corazón del alumno está durante 15, 20, 25, 30 minutos en 130. Solo que tuvieron que usar una estrategia que se llama programa complementario. No puedo estar corriendo los 30. Estuvo corriendo 5, parando 1. Corriendo 5, parando 1. Corriendo 5, parando 1. E hizo 5 bloques de 6. Un ejemplo. ¿Ven? Pero aquí el pizarrón les da un ejemplo también. Por ejemplo, si en la sesión de reconocimiento motor, o sea, cuando llevo a un alumno a una plaza para tomarle la capacidad que tiene de trabajar en el ámbito económico de la aerobia, o sea, la resistencia de base 1. El tiempo máximo en el que ese deportista puede sostenerse en 130 es 3 minutos, ¿ven? A diferencia de 5, que era el ejemplo simple. ¿Por qué les pongo 3 minutos? Porque es lo más común. Entonces tendría que crear un programa complementario, porque no me sirve 3 minutos en 130, si lo mínimo es 12. Entonces, el tiempo que tarda en que de 3 minutos pase a 12 en la planificación se llama adaptación funcional. Es el momento en el que mi alumno se tiene que adaptar funcionalmente al trabajo de resistencia. Entonces, ¿cómo hago? El programa complementario para una carga continua de 30 se debería hacer de la siguiente manera. Y aquí hay un ejemplo mucho más práctico, pero también más real, ¿no? Mi alumno va a entrenar lunes, miércoles y viernes. Bien. Voy a hacer 8 series de 3 minutos de carga, que es lo que él puede, en 130, y 1 minuto de recuperación activa. O sea, va a caminar, no va a parar. No es que se queda, se sienta, se tira al piso. No, camina, 1 minuto. Y esa frecuencia cardíaca, que aquí estaba en 130, va a bajar a 120. Si se fijan, sigo en el ámbito fundamental. ¿Cómo es la forma de escribir esto que está escrito de manera en que se relata? Así. 8 series de 3 minutos en 130 de frecuencia por 1 minuto de pausa en 120 de frecuencia. Mi alumno está trabajando 8 veces y aquí hay 3 más 1, 4, por 8, 32. O sea, mi alumno, el corazón de mi alumno está en el ámbito fundamental durante 32 minutos. Recuerden, voy a volver, que es el ámbito fundamental. Es el ámbito en el que el alumno está entre 60 y 70 del mejor rendimiento, está entre 120 y 140, en este caso está en 120 y 130, está con concentraciones de lactato de 1 y 2, y está en el ámbito aeróbico, y es el que necesito, ámbito fundamental del desarrollo de la resistencia,
para que mi alumno esté entrenando el ámbito preventivo mínimo. ¿Bien? Estoy utilizando un programa complementario. ¿Por qué? Porque no puede estar, mi alumno no tiene la condición física suficiente que me trajo cuando llegó a entrenar conmigo, de estar al menos 10 a 12 minutos en 130 de frecuencia. Significa que su nivel de rendimiento es muy bajo. Entonces, lo tengo que adaptar. Y para eso utilizo un programa complementario. Ahora bien, va a llegar un momento que cuando mi alumno esté haciendo 8 por 3 de 130, en el que este minuto sea demasiado. ¿Por qué? Y a la semana, a las 2 semanas, mi alumno se habrá adaptado a este trabajo. Por eso sigo desarrollando el método complementario. Y dice, cuando esa dosificación de carga es tolerable, o sea que él ya tolera este trabajo, y muy económico, entonces se progresa, haciendo al estímulo más denso. ¿Cómo se hace un estímulo más denso? Se baja la pausa. No olviden que la densidad es el componente del estímulo, que es la relación entre trabajo y pausa. Hacerlo más denso significa achicar la pausa. Entonces, lunes, miércoles y viernes, en vez de hacer 8, va a ser 4 por 3 minutos en 130, pero con 30 segundos. ¿Ven? Y si esto le sale bien, ahora sí al 4 lo subo 8. Y va a ser exactamente lo mismo que hacía antes, solo que en vez de 1 minuto de pausa iba a ser 30. Y el alumno va adquiriendo cada vez más capacidad de recuperarse. Y cuando vuelva a progresar esta carga, lo va a volver a hacer, solo que ahora lo va a hacer de manera más densa. O sea que la pausa va a ser de 15 segundos. Después va a ser de 5 hasta que la pausa desaparezca. Y el alumno puede haber mejorado su capacidad. ¿Qué busco? Que puede estar 10 o 12 minutos de manera continua para poder salir del programa complementario y poder volver al programa preventivo mínimo. ¿Bien? Eso es lo que dice aquí, fíjense. Si apenas se aguanta una frecuencia cardíaca indicada, 130, durante un tiempo mínimo necesario de 5, en mi ejemplo fue de 3, hay que usar programas complementarios. ¿Qué es un programa complementario? Es usar la carga que puede hacer mi alumno en 130 mediante descansos de forma interválica, reduciendo paulatinamente los tiempos de ese descanso y las frecuencias de las pausas. ¿Ven? Es lo que dice aquí. Ahí les enseñé a usar un programa complementario. Presten mucha atención a esta clase, escúchenla las veces que necesiten, trabajen con el apunte y aprendan, por favor. Estudien, lean y cualquier duda me escriben. Que tengan una linda tarde y gracias por la atención como siempre.